Bueno, pues esta tarde es la segunda parte del tema la justicia social y el Evangelio. Es el pastor John MacArthur que he traducido y que hoy me he dado cuenta que son 4 partes. Y esta es la segunda, ¿no? Así que es un tema que, como dije la otra vez, pues es necesario de saber, porque se está dando en muchas sociedades, ¿no? Y entonces el Evangelio de alguna manera pues se está diluyendo. Y realmente pues no me gustan las batallas, dice MacArthur, pero parecen ser necesarias, ¿no? para la protección del Evangelio, ¿no? El apóstol Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso que de entre ellos mismos se levantarían hombres para desviar a la gente de la verdad, ¿no? Y la Iglesia ha sufrido a través de los siglos ataques desde el exterior de los no creyentes, pero los ataques más devastadores han sido siempre los que vienen desde el interior. Y en todos los años de mi vida, y llevo muchos años en el ministerio, parece que nunca ha habido un momento en que no haya estado involucrado en una batalla, en una guerra por proteger la verdad o aclarar la verdad. Una batalla librada como un tipo de guerra civil, incluso dentro de la Iglesia. De hecho, no solo en mi vida ministerial, nunca ha habido una era en toda la historia de la Iglesia en la que el Evangelio no haya sido atacado generalmente desde el interior. Y la verdad es que esperaríamos que eso ocurriera, ¿no? Porque el Evangelio es el único camino de salvación y es el que libera a los hombres y los trae del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y naturalmente Satanás, como el príncipe de la potestad del aire, como el gobernante del reino de las tinieblas, quiere aferrarse a todo lo que posee y entonces libra una guerra interminable contra el Evangelio. Ahora, a veces hay, como he dicho, ataques externos directos contra el Evangelio, pero los más formidables y los más sutiles son aquellos que parecen lo suficientemente inocentes y generalmente provienen del interior de la Iglesia. El apóstol Pablo es muy claro en la epístola a los Gálatas al decir que si alguien predicara otro evangelio, si alguien alterara el evangelio, que fuera anatema. Y lo repite 2 veces. Y Judas nos recuerda que tenemos que luchar fervientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y así que Pablo llega al final de su vida y dice: he peleado la buena batalla. Dijo a los corintios que hay una puerta abierta, pero que muchos son los adversarios. Así que proclamar, proteger y defender el Evangelio es el deber de cada predicador y de cada creyente cristiano. El ataque actual, como señalé la última vez, tiene el potencial de hacer más daño que cualquier otro ataque al Evangelio que he visto en mi vida. Es el regreso de un viejo enemigo que básicamente diezmó las iglesias en Europa, América e incluso en todo el mundo. La antigua forma de este enemigo nos llevaría a principios del siglo XX en los Estados Unidos. Nos llevaría de regreso incluso antes a Europa. Esta mañana hemos cantado un himno escrito por Martín Lutero. Obviamente fue una fuerza que provocó la gran reforma que sacó la Iglesia del siglo XVI de 1000 años de oscuridad católico-romana, redescubriendo y reafirmando el Evangelio. Las iglesias se desarrollaron y florecieron en los primeros años de la Reforma, pero no pasó mucho tiempo antes de que las grandes iglesias estatales, las grandes denominaciones en toda Europa comenzaran a ser atacadas. Y atacadas por lo que entonces eran preocupaciones sociales. Preocupaciones sociales, que finalmente se conocieron como el Evangelio social. Lo mismo sucedió a principios del siglo XX en los Estados Unidos, cuando las principales denominaciones de ese país comenzaron a colapsar y a morir. Este evangelio corrupto, este evangelio social, ha derribado iglesias enteras
denominaciones enteras, con todas sus escuelas, con todos sus pastores y toda su gente. Esencialmente este evangelio trae la oscuridad y la muerte. Y aquí viene otra vez, otra versión de este evangelio social, y la gente lo está abrazando sin pensamiento crítico, sin discernimiento bíblico, y estamos a punto de revivir otro desastre de proporciones épicas. Lamentablemente muchos evangélicos lo han recibido como si fuera un amigo deseado. El enemigo ha seducido a esta generación actual para seguirlo por el mismo camino oscuro y negro. Si no conoces la historia, por supuesto que no aprenderás mucho de la historia y se repetirá en tus circunstancias, ¿no? Esta vez no se llama evangelio social, se llama justicia social. Y como la última vez dije que se basa en algunos problemas legítimos en la sociedad que suscitan preocupación y compasión y un deseo de justicia. Estas son preocupaciones legítimas de la sociedad. Los defensores de la justicia social tienen derecho a preocuparse por las desigualdades en la sociedad. Deben demostrar compasión, preocupación y cuidado por las personas que sufren y son tratadas injustamente. Pero el esfuerzo ahora es hacer de esto una parte esencial del Evangelio. O en algunos casos reemplazar el Evangelio con esta preocupación por la justicia social. El problema de vincular la justicia social al Evangelio es el mismo problema de vincular el Evangelio social al Evangelio. Ahora, en el Evangelio social, la forma anterior, que se remonta a finales del siglo XIX, principios del siglo XX en América e incluso en Europa, era que habían personas que sufrían. Habían personas que eran pobres, habían personas que estaban necesitadas, y la Iglesia necesitaba ocuparse de eso. Necesitaba hacer trabajo social, y finalmente el trabajo social reemplazó el Evangelio. Y estaba pensando ahora en esta organización del general Booth, el Ejército de la Salvación, que en su día fue tan espectacular este movimiento, ¿no? Y luego al final se quedó en unas simples bandas de música que iban por la calle y no hacían nada más, ¿no? Bueno, esta es otra forma de eso, ¿no? Estamos atrapados en lo que socialmente se necesita en nuestra sociedad. No negamos que haya necesidades sociales, no negaría por un momento que hay inequidades, que se hallan por todas partes, ¿no? En este mundo caído. Pero la pregunta ¿es parte del Evangelio? La historia nos diría que cuando se comienza a incursionar en la Iglesia, no se detiene hasta que el Evangelio haya desaparecido por completo. El problema de la justicia social de llegar a ser parte del Evangelio es que no pertenece a ese lugar y causa un daño severo a los esfuerzos genuinos del Evangelio. Y lo diré nuevamente, hace un daño severo a los esfuerzos genuinos del Evangelio. Y dice, ¿por qué? Voy a tratar de ayudarte a entender esto, ¿no? De Ezequiel 18, nuevamente esta tarde. La justicia social, por definición, es esta idea. Ciertos grupos de personas, debido a la raza, o el género, o la preferencia sexual, el estado económico, o las elecciones personales, la ideología personal, han sido y siguen siendo abusados por nuestra sociedad. Eso exige un reajuste en nuestra sociedad porque eso es injusto. Entonces necesitamos justicia social. Necesitamos ajustar nuestra sociedad para que las personas de todas las razas, todos los géneros, todas las preferencias sexuales y todo el estado económico, todas las ideologías personales sean tratadas por igual. En particular existe una preocupación por aquellos que son débiles, aquellos que han estado y aún están oprimidos por aquellos en el poder. Entendemos que todas esas desigualdades sociales existen y siempre existieron. Incluso nuestro Señor Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, o estarán entre vosotros. Es la naturaleza de la vida en un mundo caído que nunca será perfecto. Ningún gobierno dispensará justicia a la perfección, no es posible en un mundo caído. Habrán dificultades, habrán desafíos, y como las chispas
se levantan para volar por el aire, así es el hombre, nace para la aflicción, dice la Biblia, que lo mencionó Job. Nunca estarás en un mundo perfecto, un mundo justo, hasta que Cristo venga y restablezca su reino. Pero lo que está sucediendo en esta comprensión de los desposeídos o los oprimidos o aquellos que han sido tratados injustamente, por alguna de estas cosas que mencionamos, que ahora se están definiendo como una especie de clase de víctimas. Son víctimas de la injusticia social. Y la clase de víctimas sigue creciendo más y más y más. Cada vez que me doy la vuelta hay una nueva clase de víctimas. Lo último que he escuchado es lo que se llama el privilegio cristiano. Si eres cristiano, eres parte de una clase privilegiada que ha estado oprimiendo durante siglos a los no cristianos. Los no cristianos se han convertido en víctimas de los cristianos. Esta es una nueva clase de víctimas. Cualquiera que se sienta ofendido también por las palabras de alguien o por el aspecto de alguien, las acciones de alguien, la ropa de alguien, la opinión de alguien, puede designar ese delito como una microagresión y pueden afirmar que están siendo víctimas de esa microagresión, víctimas de palabras ofensivas que se etiquetan como el discurso del odio. Esto domina los campus universitarios, ¿verdad?, de una manera masiva. Toda la cultura se apresura a convertirse hoy en víctimas. Todos quieren encontrar el estado de víctima de alguna manera, porque solo las víctimas tienen poder en la cultura, solo las víctimas tienen autoridad moral. Si no eres una víctima, no tienes ninguna autoridad moral. Entonces todos debemos encontrar el estado de víctima. ¿Estoy sorprendido por esto? Para nada, para nada. Es lo más natural para los pecadores designarse a sí mismos como víctimas. Esta es la posición predeterminada de todos los seres humanos caídos. Es lo más natural que podemos hacer, culpar a otra persona por nuestra condición, culpar a otra persona por nuestros problemas. Esto es exactamente lo que sucedió desde el principio. Si miras en el capítulo 3 de Génesis, verás a Dios confrontando a Eva por el pecado. ¿Y qué dice Eva? La serpiente me engañó y comí. Yo no, una serpiente parlante me engañó y comí. Y el hombre, cuando Dios lo confrontó en Génesis 3:12, la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y comí. Solo existían dos personas y ambas se culpaban la una a la otra, ¿no? No eran ninguno de ellos realmente, era Dios quien era el culpable. Dios, yo no sé nada sobre la creación, pero tú creaste una serpiente parlante, es culpa tuya. Y luego hiciste una mujer y es tu culpa. Y esta es la posición predeterminada del pecador. Los pecadores culpan naturalmente a alguien más y en última instancia culpan a sus circunstancias. Y como Dios es el soberano de toda la historia, culpan a Dios. Las personas creen que son buenas, pero que son otras las que le arruinan. Entonces se aferran firmemente al engaño de que son buenos, pero que alguien los influyó mal, o algún grupo malo los influenció, o alguna raza opresiva, o todos los hombres, o todas las personas heterosexuales, o todas las personas ricas, o lo que sea. Aquí está el problema. Dejar que los pecadores piensen de esa manera. Si lo haces, estás ayudando e incitando a su negación de su propia pecaminosidad. Es por eso que ataca el Evangelio, porque este es el punto de entrada al Evangelio. No llegas al Evangelio hasta que te das cuenta de que eres la razón, tú mismo eres la razón por la que tienes problemas. Eres quien eres, la raza que eres, el género que eres, incluso la situación económica en la que estás, porque Dios providencialmente te puso ahí. Y la razón por la que tienes problemas no es porque hay pecadores a tu alrededor que te influencian mal, sino que tú eres un pecador de igual culpa. El problema de dejar que las personas se redefinan como víctimas es que niegan la responsabilidad de sus propios pecados. Y así la gente no llega a la verdadera salvación. Y lo digo nuevamente, no llegan a la verdadera salvación hasta que se dan cuenta de que la salvación se trata de ser liberados de sus pecados. Ahora entiendo que esta generación de evangélicos ha
truncado el Evangelio de una manera muy seria al decir que el Evangelio está diseñado para hacerte feliz. O el Evangelio está diseñado para hacerte sentir mejor contigo mismo. O el Evangelio está diseñado para darte un propósito en la vida. No, el Evangelio está diseñado para salvarte de tus pecados, que te llevarán al infierno para siempre si no te arrepientes. Para eso está diseñado el Evangelio. No está diseñado para modificar tu vida o hacerte más exitoso o más próspero. Eso es una mentira, es un engaño. Está diseñado para rescatarte del infierno y llevarte a la gloria celestial. Y si justificamos la idea de que las personas son víctimas y luego justificamos doblemente su amargura y enojo por ser víctimas, le estamos permitiendo llevar su pecado a otra persona. Hacer eso es estar de acuerdo con la ilusión o el engaño del pecador, que él o ella es una víctima. Y dicen, alguien me hizo esto, ¿no? O algún grupo me hizo algo, o el gobierno me hizo algo, mi escuela me hizo algo, el mundo me hizo algo. Y eso lo he escuchado tantas veces, ¿no? Si eso es cierto y no soy responsable de mi pecado, y si Dios gobierna el mundo, entonces Dios mismo me metió en este lío. ¿Por qué iría yo a ese Dios para sacarme de allí cuando me metió Él? Si Dios es responsable del desorden en el que estoy, ¿por qué iría a Él? Él ya ha demostrado su injusticia. ¿Por qué no miraría a Él como el Salvador? Por lo tanto, reconocer a los pecadores que son víctimas es algo muy peligroso. Y no digo que en un sentido humano no estén luchando en un mundo muy duro y caído, todos lo estamos. Pero cuando se trata de pecar, cada uno de nosotros es personalmente responsable de nuestros pecados y del complicado desorden que crean en nuestras vidas. La conversión de los pecadores depende de su reconocimiento de que no son víctimas de otra persona y que no son víctimas de un Dios indiferente u hostil. Cuando concedes a los pecadores que son víctimas de los errores de otras personas, pones una barrera a la responsabilidad total necesaria por el pecado que lleva al pecador quebrantado a Dios para la liberación del pecado, de la muerte y del infierno. El Evangelio no se abre hasta que el pecador asuma toda la responsabilidad por su pecado. Ahí es donde comienza el Evangelio, esa es la entrada. Ahora, comenzamos a ver la semana pasada que el mensaje de Ezequiel es fundamental para nuestra comprensión de este problema. Él fue un predicador del juicio de Dios. Y el fundamento de su mensaje es el hecho del pecado personal y la culpa personal. Predica sobre la responsabilidad, predica sobre la culpa, predica sobre el castigo, predica sobre la muerte y particularmente lo hace en el capítulo 18 que vimos la semana anterior. Y vamos a mirar ahora en el capítulo 18. Y este es un mensaje del Evangelio. Esto es como el Evangelio del Antiguo Testamento. Es cierto, como dije la última vez, que nuestras vidas se ven afectadas por los pecados de los demás. Eso es cierto. Sí, eso es verdad. Adán pecó y todos caímos en la muerte. ¿Sí? Nuestros antepasados pecaron ciertos pecados y nos dejaron ciertas corrupciones características en nuestra sociedad. Sí, estamos viviendo en una cultura vil en este momento y tiene su efecto externo sobre nosotros. Pero sus pecados colectivos, aunque crean corrupción, no son la causa de nuestro juicio. Dios no nos castiga o no castiga a ningún pecador por los pecados de otra persona, ni de Adán ni de nadie más. Aquí está el punto, este es el punto fundamental. Todos pagaremos por nuestros propios pecados y es hora de que la Iglesia aclare eso a esta sociedad como a cualquier otra sociedad. Mientras se permita a los pecadores culpar a alguien más por sus condiciones de vida, se les corta el punto de partida del Evangelio. Y todos los pecadores hacen eso de una forma natural. Así que aquí tenemos un mensaje que les encantará si hacemos eso. Mira, al mundo le gustó, como dije la otra vez, que nosotros cambiásemos el estilo de la iglesia para que pudieran entrar, ¿no? Para darles lo que querían estéticamente, ¿no? Y ahora quieren que cambiemos la sustancia
de la Iglesia, el mensaje de la Iglesia, para darles también lo que quieren. Y lo que ellos siempre quieren, más que nada, es que reconozcamos que son víctimas. Cuando Dios los define como pecadores, perpetradores, criminales y culpables. La Iglesia tiene que predicar las buenas noticias, pero también las malas noticias, ¿no? No eres una víctima, eres un pecador voluntario. La Iglesia no puede crear este estado de víctima. Hará que tengan que predicar un evangelio superficial para atraer a esas personas. Todos los pecadores merecen la muerte. Todos los pecadores van a morir. Espiritualmente ya están muertos. Físicamente morirán y vivirán en el infierno una especie de muerte eterna. Para escapar de eso, por medio del evangelio, para ser salvo, el pecador debe ser abrumado por el pecado de su propio corazón. Arrepentirse, buscar la misericordia de Dios antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando llega la muerte ya es demasiado tarde. No podemos arreglar la sociedad. Está caída. No podemos arreglar el mundo. Pero debemos advertir a los pecadores. Por eso existe la Iglesia. Ahora aquí, en el capítulo 18, el punto principal lo ves al final del versículo 4, que se ha leído aquí en esta tarde. El alma que pecare, morirá. El alma que pecare, morirá. Ese es nuestro mensaje. Aquí en Ezequiel 18 veremos a los pecadores impenitentes y orgullosos alegando que son inocentes, alegando que están siendo castigados por Dios por los pecados de otra persona, es decir, de una generación anterior. Ellos van a querer transferir su culpa a otra persona. Son tan buenos en esto que han endurecido sus corazones. Deliran en sus mentes y su engaño los ha puesto en contra de Dios. Están luchando por el falso consuelo de culpar a alguien más. Y Ezequiel está tratando de transmitir el mensaje de que Dios no aceptará que rechacen su culpabilidad o que se hagan las víctimas. Y este gran sermón del Evangelio, Ezequiel quita su falsa cubierta protectora. Ahora, solo una palabra sobre el contexto. Judá, el reino del sur, ha sido llevado cautivo a través de la deportación babilónica, y la tercera deportación, que fue en el 586, junto con la destrucción del templo, que no había sucedido todavía. Pero Ezequiel y su esposa fueron en la segunda deportación. Ahora son, por así decir, esclavos en Babilonia. Es allí donde Ezequiel profetiza a los cautivos, a los exiliados, y les advierte sobre el juicio de Dios sobre sus propios pecados, porque piensan que Dios los está castigando por los pecados cometidos por sus padres, sus generaciones anteriores. Ese es el escenario de esta situación. Y en lugar de estas personas mirar sus propios pecados, están enojados con Dios, están culpando a Dios, están acusando a Dios, y dicen: nuestros padres pecaron y nosotros sufrimos. Eso es lo que decían: nuestros padres son culpables y estamos siendo castigados. Somos víctimas del pecado de otras personas. Entonces Ezequiel trae una advertencia poderosa y divinamente inspirada de que Dios juzga a cada persona individualmente según su propia vida. Ahora voy a dividir esto en 3 secciones y veremos hasta dónde llegamos. Punto número 1. El engaño de los pecadores y la realidad de Dios, o la verdad de Dios. Versículos del 1 al 4. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora quiero que veas estos versículos iniciales. Entonces la palabra del Señor vino a mí diciendo... Ahora esto es algo muy característico en el libro de Ezequiel. Se repite una y otra vez desde el comienzo de su llamado en el capítulo 3. Él dice en el versículo 4: entonces me dijo, y luego me dijo: hijo del hombre, ve y entra
a la casa de Israel, habla a ellos con mis palabras. Así que sabemos que lo que viene en la profecía de Ezequiel es de la misma boca de Dios. Entonces estamos oyendo lo que viene desde el cielo. Y Dios hace una pregunta. ¿Qué quieres decir con usar este refrán acerca de la tierra de Israel? ¿Qué pretenden lograr con esto? ¿Qué quieres decir al usarlo? ¿Qué quieres decir al decir los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Sabes lo que dicen? Pues me están atacando a mí, me están atacando, piénsalo, me están atacando con este refrán. ¿De verdad queréis atacarme? Los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Eso era un refrán. Se repite tan a menudo que se convierte en sinónimo y se convierte en una creencia generalizada. Y ellos lo creían. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, nosotros tenemos la dentera. Las uvas inmaduras podrían hacer que los dientes se aflojaran. Es un sabor agrio, muy agrio. Incluso podría estar relacionado con el término rechinar de dientes o incluso de un dolor de muelas. Así que los padres comieron las uvas y nosotros tenemos el dolor de muelas. ¿Qué se supone que dice eso? Es su forma de decir, estamos sufriendo por algo que hizo otra generación. Tenemos todo este problema por lo que sucedió hace 100 años, hace 200 años, hace 30 años, hace 50, lo que sea. El tono realmente es cínico, definitivamente cínico, es sarcástico. El tono de este refrán o este proverbio es fatalista, es una especie de mantra, ¿no? Determinista y fatalista. Acusa a Dios de injusticia cruel. Hay una especie de inevitabilidad en esto, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Los padres comieron las uvas agrias y nosotros tenemos dentera. Y por cierto, no fueron solo los exiliados los que dijeron esto. Jeremías, el profeta, todavía estaba atrás en la tierra de Judá cuando Ezequiel estaba en Babilonia, y Jeremías también estaba predicando a las personas que todavía estaban en Judá, y escuchan lo que dice Jeremías 31-29. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Lo decían en Judá y también en Babilonia. Pero dice Jeremías, versículo 30, sino cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Así que ese refrán no es verdad. Deja de decir eso. Es una forma cínica de burlarse de Dios y su sistema de juicio. Castigar a las personas por los pecados que no cometieron. Que una generación es juzgada por las iniquidades de una generación anterior. Eso es falso, por cierto. No solo es cierto en Babilonia, entre los exiliados o en Judá, entre los que todavía no estaban allí. Era una noción común en la religión pagana de la antigüedad. Los judíos habían estado tan involucrados en la idolatría que habían adquirido el fatalismo pagano, que formaba parte del paganismo común antiguo del Medio Oriente. Hubo un documento del siglo XIV a.C. sobre un rey hitita, y el rey hitita se quejaba al dios de las tormentas. Y esta es una cita. Mi padre pecó y transgredió contra la palabra del dios de la tormenta, mi señor, pero yo no he pecado. El pecado de mi padre ha caído sobre mí. Fin de la cita. Eso es de la religión pagana. Los judíos, en su apego a la idolatría, habían adquirido la teología pagana y veían a Dios como ese tipo de fuerza indiferente, ese tipo inamovible de objeto insensible con el que estaban atrapados en un engaño pernicioso, herético, que los hizo tratar a Dios con cinismo. Se habían convertido en víctimas. Como todos los paganos pensaban, somos víctimas de estas deidades insensibles. Acusaron a Dios de ser injusto, vengativo, de preocuparse solo por las represalias sin tener en cuenta a las personas con las que estaba tomando represalias. En Lamentaciones 5, y deberías leer el libro de Lamentaciones, si crees que estás siendo maltratado, lee todo el libro de Lamentaciones y sentirás que nunca has sido maltratado como lo fue Jeremías. Lamentaciones 5:7 dice, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Quiero decir, esto era una idea común.
Toma buena nota, así es como es la vida en este mundo. Fue alguien que pecó, es fatalista, es determinista, somos víctimas, Dios solo quiere venganza y la toma con quien quiera que esté más cerca. Juan Calvino dijo esto: deseamos lanzar la culpa lo más lejos posible de nosotros. Y que este es un ataque directo contra Dios, el Dios santo y justo, es claro. Si miras en Ezequiel 18:25, esto es lo que le dicen a Dios: el camino del Señor no es recto. Versículo 29, la casa de Israel dice: el camino del Señor no es recto. No hay duda de a quién culpan, ¿no? Si Dios es el creador, como dicen los cristianos, si Dios es soberano sobre todo, como dicen los cristianos y como dice la Biblia, si Dios es el autor de la historia, si todo lo que sucede en la historia está dentro del propósito soberano de Dios, entonces Dios debe ser culpado por mis problemas. No me digas que Dios es bueno. Mira este mundo, está hecho un caos. ¿Por qué iría a ese Dios para la liberación o la salvación? Ya soy víctima de ese Dios. Entonces el engaño es que los problemas difíciles son culpa de las generaciones pasadas. Pero más allá de eso son culpa de Dios y doblemente su culpa porque Él dejó que ocurriesen. Y ahora nos castiga a nosotros por lo que hizo otra persona. Este no es un Dios al que quiero ir para encontrar paz, alegría y consuelo. Y mientras las personas sientan que han sido víctimas de la historia y les digas que Dios es el soberano sobre la historia, los has puesto en una posición para no querer acercarse a Dios, al Dios que necesitan. Entonces el engaño es transmitir tu culpa a otra persona y sentir que inevitablemente estás bajo una ley divina, inexorable, de un Dios que ni siquiera se preocupa por ti. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Entendiste esto? Esta es la posición predeterminada del pecador. Si reconoces la ira del pecador contra Dios como algo noble, que merece tu atención y tu compasión, le has impedido el progreso hacia la puerta del Evangelio. Otra ilustración de esto, y la recordaréis, está en Éxodo 32. Esto es tan típico que es casi humorístico, ¿no? Fue cuando Moisés bajó de la montaña y Aarón había guiado al pueblo mientras él no estaba allí para cumplir la ley, y hizo un becerro de oro, ¿acordáis, no? Entonces Moisés se acerca al campamento, versículo 19, ve el becerro de oro y el baile, y su ira comienza a arder, ¿no? Tiró las tablas de las manos, las tablas en las que estaban escritos los 10 mandamientos, las hizo añicos al pie de la montaña, tomó el becerro que habían hecho, lo quemó con fuego, lo molió en polvo, lo esparció sobre toda la superficie de las aguas, hizo que los hijos de Israel bebieran de esas aguas. Esto fue dramático, ¿no? Y luego Moisés le dice a Aarón: ¿qué te hizo esta gente? ¿Que has traído sobre ellos un pecado tan grande? Aarón dijo: no dejes que la ira de mi Señor arda. Conoces a las personas que son propensas hacia el mal, porque me dijeron: haz un Dios para nosotros que vaya delante de nosotros, porque este Moisés, el hombre que nos trajo de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. Y les dije: bueno, pues el que tenga oro, a que lo aparte. Y entonces me lo dieron y lo tiré al fuego y salió este becerro. ¿De verdad? Esa es la posición predeterminada. No me culpes a mí, yo simplemente tiré un poco de oro y salió este becerro. Las personas harán esto una y otra vez. Y si aceptas esto como cristiano evangélico o como predicador del evangelio, si dejas que las personas se salgan con la suya, culpando a otro, has causado que se enojen contra Dios, porque Dios, si es soberano, los ha metido en esa situación. Y has hecho que sea imposible que quieran ir a Dios con el que están enojados para recibir gracia y ayuda cuando la necesitan. Y siendo como es la única fuente. Entonces, el versículo, estamos en Ezequiel 18, el capítulo 18, versículo 3, dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendré por qué usar este refrán en Israel. No más blasfemar mi nombre, no más tergiversarme, como vivo, y ese es un juramento decisivo,
Es Dios que hace su propio juramento, juro por mi propia vida, estoy absolutamente decidido a detener las acusaciones comunes lanzadas contra mí. Deja de acusarme, declara el Señor. Ya no vas a usar más este refrán en Israel. Los pecadores no son víctimas de un Dios soberano injusto. No son víctimas de un Dios indiferente. No son víctimas de otra generación. No son víctimas de Dios como si Dios hubiera alterado la genética o Dios hubiera jugado con la historia para convertirlos en quienes son y convertirlos en víctimas. Pero de nuevo eso es siempre a donde los pecadores quieren ir a parar. No puedes dejar que vayan allí. Cuando los dejas ir allí están libres y Dios se convierte en el enemigo. Arruinarán sus propias vidas y se enfurecerán contra Dios. Y Dios no tolerará el engaño, que desaprueba la responsabilidad personal y la culpa personal. Ninguno de nosotros es inocente, ninguno de nosotros. Todos merecemos ¿qué? La muerte, todos deberíamos morir por causa de nuestros pecados. Dice que tienes problemas, porque debería estar muerto. Y es porque, escucha esto, por causa de sus misericordias que no somos consumidos. En Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es su compasión. Entonces, ese es el engaño del pecador. Aquí está la realidad de Dios en el versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y aquí es otra exclamación, cada alma es mía, conozco a cada ser humano, escucha, todo ser humano me pertenece, son de mi posición, nadie es víctima del destino, nadie es víctima de algunas leyes cósmicas inexorables, nadie es tratado injustamente, nadie es ignorado, nadie está fuera de mi conocimiento, de mi posesión. Cada ser humano me pertenece, cada alma, cada padre, cada hijo, toda persona le pertenece a Dios. Cada persona es conocida por Dios, cada persona será tratada por Dios de acuerdo con su propia vida. Y el alma que pecare, esa morirá. Nadie es una víctima aleatoria de pecados históricos, nadie es una víctima aleatoria de la genética. Dios no te hizo mujer, pero eres una mujer en tu cabeza, así que debes ser transgénero. Pero Dios no se ha equivocado contigo. Si eres mujer, eres mujer. Si eres hombre, eres hombre. Si eres asiático, eres asiático. Si eres hispano, eres hispano. Todo por diseño de Dios. Si eres europeo, lo eres por diseño de Dios. Si eres afroamericano, es por diseño de Dios. Todo es maravilloso porque todo es diseño de Dios. Él te hizo exactamente de la manera que quería que encajaras en sus propósitos en la historia. Le perteneces a Él. Y todo lo que necesitas saber es esto. Si pecas, mueres en tus pecados. Perecerás para siempre en el infierno. Todos morimos porque todos pecamos. Ese es el argumento final que nadie puede negar. Pero la gente dice, bueno, yo no creo en el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Si mueres es porque pecaste. Son muchas las pruebas. Todos morimos, todos pecamos. El alma que pecare morirá. Todos morimos porque todos pecamos. Y recibimos juicio por nuestras propias transgresiones. Sea cual sea tu identidad racial, sea cual sea tu género, y eso es bastante simple, solamente hay dos. Sea cual sea tu situación económica, sea cuales sean tus desafíos sociales, agradece que no estés muerto y reconoce tu propia miseria y el peligro en el que estás, que te diriges a un castigo justo porque has violado la ley de un Dios santo. Eres un perpetrador, eres un criminal, cometiste crímenes contra el único Dios verdadero a quien perteneces. Eres un pecador rebelde que rechaza a su Creador y a su único Salvador. Deja de culpar a otros. Enfrenta tu propio pecado. No te engañes más creyendo que eres una víctima. Deja de decir eso. Dios dice, nunca más dirás eso. El alma que pecare morirá. No hay a nadie a quien culpar excepto a ti mismo. Así que ese es el primer punto. El engaño de los pecadores y la realidad de Dios. Punto 2, y simplemente entraremos en esto, la realidad de Dios ilustrada y el engaño del pecador defendido. Ahora, profundizando un poco más, Dios le da a Ezequiel ilustraciones para mostrar exactamente lo que quiere decir con esto, y luego vemos cómo se defiende el engaño del pecador contra las claras ilustraciones de Dios. Los pecadores, por cierto, no se convencen fácilmente de que son responsables, de que son culpables, no se convencen de eso, ¿no? De una manera fácil. Lucharán hasta la muerte para culpar a alguien más.
Pero el Señor le da a Ezequiel una ilustración. Muy bien, entonces comenzamos con que Dios juzga a cada persona por su propio pecado, y así es como lo ilustra muy dramáticamente. Quiero hacer un apunte aquí. El juicio de uno, escucha, con atención, el juicio de uno mismo ante Dios se basará en su conducta. ¿De acuerdo? Escucha con atención, porque todos seremos juzgados de acuerdo con nuestras obras. Dice, bueno, no pensé que te salvaras tú por las obras. ¿Qué estás diciendo? No, no te salvaste por las obras, pero serás juzgado por las obras. ¿Y cuál es la diferencia? Si eres salvo, tus obras manifestarán tu salvación. Dios ha ordenado que camines en buenas obras, de acuerdo a Efesios 2:10. Así que serás juzgado por tus obras. Romanos 2 dice eso también. Romanos 2, del 5 al 11, establece específicamente que seremos juzgados por nuestras obras. Dios está llevando un registro de nuestras obras. Dios lleva un registro de todas las obras de los no salvos, los inconversos, los incrédulos, y serán juzgados por sus obras, que es la manifestación de su naturaleza inconversa. Seremos juzgados por nuestras obras, que son las evidencias de nuestra conversión, de nuestra transformación o de nuestra regeneración. Así que no te tomes por sorpresa cuando veas que aquí se define a una persona justa por sus obras. ¿De qué otra manera puedes conocer a una persona justa? Por sus frutos, dijo Jesús, que los conoceréis. Así es como conoce a las personas regeneradas, las personas justas, debido a su conducta. Entonces, vamos a encontrarnos con un hombre justo en los versículos de 5 al 9, y dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, y me encanta esta afirmación, si un hombre es justo y en consecuencia practica la justicia y la rectitud, no puede practicar la justicia y la rectitud a menos que sea justo, ¿verdad? Entonces se supone que estamos hablando de un hombre justo. ¿Y cómo era justo un hombre en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se hizo justo a alguien? Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia, por la fe en Dios. La justicia de Dios le fue imputada, acreditada a él. Entonces, él es un hombre justo y por lo tanto practica la justicia y la rectitud. Un hombre justo hace lo que es correcto, hace lo que es justo. Por cierto, esas dos cosas, justicia y rectitud, están juntas 9 veces en este capítulo. Es justo por fe e imputación divina y como resultado él vive una vida justa. Las personas justas practican la justicia y la rectitud. Y Dios le da a Ezequiel 11 formas, 11 maneras que vienen como en parejas, ¿no? Sigue en el versículo 6. Y la primera pareja tiene que ver con la idolatría. Dice que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Ahora esto, comer en los santuarios de los montes y levantar los ojos a los ídolos de la casa de Israel era solo idolatría. Se establecieron santuarios de montaña para adorar a dioses falsos. Solo había una montaña para adorar a Dios y ese era el monte Moriah, en Jerusalén. Solo había un santuario, un altar para adorar a Dios y ese era el templo en Jerusalén. Solo había un lugar para hacer sacrificios y ese era Jerusalén. Pero los judíos habían establecido ídolos por todas partes, en todo tipo de montañas, mientras estaban involucrados en el paganismo. Y para levantar los ojos, esa frase, levantar los ojos hacia los ídolos, significa buscar ayuda de ellos. La forma en que levantan los ojos al cielo, simbólicamente también significa buscar la ayuda de Dios. Habían personas que levantaban la vista hacia los ídolos para que les ayudaran. Y estaban haciendo sacrificios en santuarios de montaña diseñados para adorar a los ídolos. Y la palabra ídolo, por cierto, proviene de una palabra hebrea que se relaciona con la palabra excremento. Esa fue la palabra de Dios para un ídolo. Solo hay un lugar para adorar, solo un Dios para adorar, solo un lugar para sacrificar. Y no haces eso si eres justo. Solo vas al lugar donde Dios te dice que lo adores y lo adoras de la manera que Él quiere que sea adorado. Entonces, un hombre justo no se involucra en una religión falsa. Segundo, él es puro en su vida sexual. Dice, ni violare la mujer de su prójimo. En otra versión lo pone el que comete adulterio, y eso es violencia y es adulterio. El que no comete adulterio, y luego esto, o acercarse a una mujer, cualquier mujer, durante su periodo menstrual.
y esto incluye a la esposa. Pueden leer sobre esto en Levítico 15, en Levítico 18, en Levítico 20, hay una discusión interesante sobre no tener relación con una mujer durante su periodo menstrual, y hay bastante literatura interesante de médicos judíos en el pasado que han escrito extensamente sobre el hecho de que este acto aumentaría la posibilidad de infección, y algunos de ellos dirían que incluso podría provocar cáncer en el cuello uterino. En aquellos días, antes de los antibióticos, antes de cualquier forma de tratar las infecciones, esta era una forma de proteger a las mujeres. Esta era una forma en que los esposos cuidaban amorosamente a las mujeres y protegían a sus esposas. Entonces, este hombre justo sigue la ley de Dios en el sentido moral, incluso en el sentido de cuidar a su propia esposa. Esta persona justa, en el versículo 7, dice que no oprime a nadie. Esto es ahora virtudes sociales, de amor y de misericordia, de compasión y de generosidad. No oprime a nadie. Y dice, pero le devuelve al deudor su prenda. Cuando pedías prestado dinero a alguien, le dabas algo a esa persona de quien habías prestado el dinero, algo en prenda, ¿no? Y puedo decirte que esto lo hicieron en la antigüedad. Y usaban joyas, o usaban perfumes, o usaban herramientas, incluso pues ganado. Entonces les daba algo precioso, herramientas, ganado, joyas. Un hombre justo, una vez que el dinero le hubiera sido devuelto, devolvería al deudor lo que le dio como prenda. Y eso es algo honorable de hacer. Sigue diciendo, no comete robos, da su pan a los hambrientos, cubre a los desnudos con ropa. Y puedes ver aquí que este tipo de vida, la vida de un hombre justo, aborda cuestiones sociales, ¿verdad? ¿No? Todo esto son problemas sociales. Aborda cuestiones sociales absolutamente. Está evitando el adulterio, da en el más alto nivel de atención, nunca oprime a nadie, restaura al deudor su prenda, no comete robos, da pan al hambriento, cubre al desnudo con ropa. Y esto es lo que hace una persona justa. Este es el resultado de la salvación. Este es el resultado del evangelio, de una vida cambiada. En Job, capítulo 31, los amigos de Job, que no dijeron nada durante 7 días, y luego cuando abrieron su boca, se les fue toda la sabiduría por medio de ella, ¿no? Eran más inteligentes cuando callaban, porque acusaron a Job de todo tipo de cosas. Y así Job se defiende, y escucha cómo se defiende Job, en Job 31, 16. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Y así, Job defiende su justicia en ese tipo de acciones que hizo en nombre de las personas que sufrían. Y sí, por supuesto que nos preocupamos por las personas de esa manera. Por supuesto nos acercamos en amor, alimentamos a los pobres, vestimos a los que están desnudos. Por supuesto que hacemos eso. Versículo 8, que no prestare a interés ni tomare usura. En la ley del Antiguo Testamento estaba prohibido prestar dinero a un compañero judío y luego cobrarle intereses. Si estaba lo suficientemente desesperado como para necesitar dinero, tú no le ibas a cobrar intereses. No aumentarían la cantidad. Eso era usura, eso era una cantidad indebida de intereses. Si alguien vive ese tipo de vida, es una persona justa y está satisfaciendo todas esas necesidades de las personas necesitadas. Eso es lo que hacen las personas justas. Y se resume en el versículo 9. Si en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, ese justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Y qué obvio es eso, ¿no? Ahora te das cuenta de lo que nuestro Señor le ha dicho a Ezequiel. Y lo que nos dice Ezequiel es que este hombre vivirá a causa de su justicia. Esa justicia que manifiesta la justicia que Dios le había otorgado por fe. Entonces este hombre es juzgado por su propia vida.
Y cada persona es juzgada por su propia vida. Este hombre no es más que responsable ante Dios por su propia vida. Él vino a Dios, él clamó a Dios, él buscó a Dios en su pecado, fue declarado justo por la fe y vive una vida justa. Y la trama se complica en el versículo 10, donde dice donde da a luz a un hijo violento o ladrón. Pero esto lo descubriremos la próxima vez. Amén. Amén.